Buenas tardes. Creo que soy la última de todos los expositores. Lo primero, agradecerles a los organizadores de este evento. Creo que ha sido muy interesante, al menos en particular para nosotros, que era la primera intervención pública, yo creo, en un foro de estas características. En segundo lugar, a nosotros se nos ha pedido un poco, aparte de presentarles el proyecto, pues presentarnos un poco más nosotros mismos. Yo lo que voy a intentar es explicarles la experiencia de gas natural Fenosa dentro de lo que es el segmento y el sector del GNL. Como ha explicado mi compañero, como ha explicado Julio, nosotros hemos crecido bastante en los últimos años, nos hemos desarrollado en las renovables, en electricidad, en generación, en distribución eléctrica, pero de alguna manera para hacerles ustedes partícipes de nuestra experiencia en el gas, lo que les voy a comentar bastante brevemente, porque tampoco ya es muy tarde, somos los últimos y tampoco estamos, yo creo, además hemos repetido, creo que hay alguna transparencia que vamos a aprender perfectamente todos, ya lo van a ver. La idea es de alguna forma transmitirles nuestra experiencia en el GNL y cualquier duda que ustedes tengan al respecto, pues no duden en hacérnosla llegar. Vale. Los contenidos que yo voy a presentarles son básicamente 3 puntos. Una es que yo creo que no va a quedarles ninguna duda a todos cuál es la cadena de valor del GNL de estas charlas, porque yo creo que la ha contado absolutamente todo el mundo, pero sí la necesito explicar para hacerles partícipes de cuál es nuestra presencia en cada una de las fases. En segundo lugar, les voy a intentar transmitir cuáles son los modelos de negocio de GNF asociados al gas, para que entiendan un poco cómo se compatibiliza nuestra presencia en mercados internacionales con nuestra presencia en mercados en Latinoamérica asociados a la regulación o mercados de distribución de gas. Y en último lugar, voy a pasar muy brevemente por una serie de retos que nosotros identificamos a priori con el proyecto. Ustedes, si la mayor parte son de Perú, a lo mejor para ustedes son como muy familiares. Para nosotros, que somos de fuera, unos de Bogotá, otros de Colombia, o sea, de Colombia en Bogotá, otros de Argentina, otros de España, hay una serie de tópicos que sí quisiéramos por lo menos hacerles reseñar, que nosotros hemos identificado como principales puntos a por lo menos que queden sensibilizados. Vale. Como hemos comentado y hemos visto en muchas presentaciones a lo largo de estos 2 días, en la cadena de valor del GNL, y por cadena de valor a mí sí me gustaría un poco parar, es un modelo teórico en el que de alguna forma identificamos una serie de actividades que agregan valor al cliente final. Bueno, hemos hablado de la cadena, empezando por la producción, por supuesto lo que tenemos aquí es una variedad de orígenes importantes, la licuación, donde ya se ha explicado que de alguna forma lo que se hace es que se retiran las impurezas, se reduce el volumen del GNL de forma que sea tratable en recipientes o en tanques criogénicos, para pasar después a un transporte que hemos hablado también y se ha comentado la posibilidad de la forma más tradicional, que es hacerlo a base de buques metaneros, o bien, cuando hemos comentado en el caso más específico de Perú, a través de camiones cisternas cuando las infraestructuras no están desarrolladas. Se ha visto también que eso está asociado directamente con la posibilidad de distancias a recorrer, a mayor distancia los buques metaneros, cuando no había gasoductos y tal. La otra siguiente etapa es un poco la etapa de regasificación, donde ya hemos visto y todos ya sabemos que el gas se retorna a su estado gaseoso a través de aporte de calor. Se han hablado también de una serie de instalaciones que habitualmente eran en tierra. Les estoy hablando de una cadena de valor a gran escala, donde tenemos las plantas de regasificación que habitualmente conocemos y que últimamente se están desarrollando otras para hacer posible la llegada a otros mercados, como son las boyas de regasificación, los buques regasificadores. Y finalmente pasará a la cadena, a la última etapa de la cadena, que es la distribución en sí, donde llegamos a los clientes finales y en la que cuando no hay infraestructuras pues se desarrolla en algún momento lo que denominamos GNC. Simplemente para haceros notar, Gas Natural Fenosa y partícipe en todas las etapas de la cadena, a excepción de la primera, que es la que podríamos denominar exploración y producción. Lo que sí que voy a pasar a explicarles es un poco cuál es nuestro papel, nuestra presencia realmente en cada una de ellas. En lo que es la etapa de licuación, nosotros estamos presentes en Egipto, en la planta de Damietta, LNG. Damietta es una planta que pertenecía en un 50, en su parte a Unión Fenosa Gas. Nosotros cuando adquirimos la participación, como ha explicado
julio en el 2009 de Unión Fenosa Gas, el 50% por la absorción de la empresa nos correspondía, con lo cual tenemos una presencia en ese proyecto, en Damieta. Por la misma situación, tenemos también el 50% de la participación que tiene Unión Fenosa Gas en el proyecto de Oman, que es denominado Kalhat LNG, y también estamos participando en el desarrollo de un proyecto en Angola, que posiblemente tenga su inicio a partir del año 2016. En lo que corresponde a la parte del transporte, hacerles partícipe que Gas Natural Fenosa posee en la actualidad la gestión de 9 buques metaneros. Estos buques metaneros, nosotros, para hacerles un poco resumida la historia, Gas Natural tiene su origen en España, como hemos explicado. Al origen de los tiempos, los contratos de GNL eran origen-destino, eran contratos muy restrictivos. Nosotros, como estamos en un país en el Mediterráneo, principalmente traíamos el gas, el GNL de Argelia, y los buques no tenían que ser muy grandes, y entonces tenemos buques pues aproximadamente de unos 70.000, 80.000 metros cúbicos. A medida que fuimos incorporando en nuestra cesta de contratos de orígenes más lejanos, pues lógicamente se tuvo que ir desarrollando un poco más la capacidad de los buques, y hemos permanecido, hemos mantenido en nuestra flota buques desde los 70.000 metros cúbicos hasta los 140.000 metros cúbicos de GNL. Esto a la larga se ha visto que nos ha dado muchísima flexibilidad y nos ha permitido llegar a mercados que de alguna forma con buques muy grandes a lo mejor no hubiésemos podido hacerlo. Esto nos ha hecho ser, y de alguna forma, bueno, pues estamos muy orgullosos de ellos, el quinto operador en el ámbito mundial de manejo de flotas. En lo que corresponde a la parte de cisternas de GNL, y para darle solamente un orden de magnitud o hasta qué punto podemos tener o no experiencia, veíamos ayer algunas presentaciones en las que aparecía, y yo creo que hasta punto no tenemos otra experiencia que explicarle nuestra posición en España, y aparecieron varios mapas de España con áreas en donde las cisternas eran superactivas. Nosotros llegamos a manejar aproximadamente unas 20.000 cisternas al año. Para nosotros el mundo de la carga de cisternas es algo que empezó desde los primeros momentos que empezó la distribución en España, pues porque no llegan los gasoductos, no llegan a todas las partes, a todas las provincias en nuestro país. En la actualidad, para hacerles partícipe de este tema, estamos desarrollando este tema de transporte a través de cisternas en lo que es en Puerto Rico y en la zona norte de Europa, en Francia y todo el norte de Europa. Estamos actuando bastante activamente en este sector. En lo que corresponde a regasificación, para darles unos órdenes de magnitud, tenemos actualmente el 25% de la reserva de capacidad de las 6 terminales que operan en España. Adicionalmente, pues en lo que está asociado a la distribución de GNL, ponemos a disposición las plantas satélites de las instalaciones de los clientes en el proceso de conversión del GNL a gas natural, que es muy parecido a lo que se va a producir aquí en Perú. Y finalmente, para darles unas cifras y unos órdenes de magnitud, hablaba con Jacqueline antes en la mesa que si las cifras las habíamos superado o no las habíamos superado. Bueno, nosotros venimos de un país ya como bastante consolidado y las cifras pues a veces son bastante relevantes. Nosotros en España tenemos una cuota del 70% de clientes, tenemos casi 50.000 kilómetros de red y de alguna manera distribuimos cerca de 200 teras al año. En Latinoamérica estamos bastante alineados, estamos realmente yendo con bastante fuerza en todos los países, hasta el punto que la magnitud de kilómetros de red estamos también en 160.000 kilómetros de red y en torno a los 210 teras de ventas al año. No se aprecia muy bien el mapa, Julio comentaba antes, me van a permitir que les dé un poco la espalda porque si no va a ser un poco complicado, para explicarles un poco cuál es el rol que tiene Gas Natural en el mundo del GNL. Casi les voy a pedir que me acompañen en el sentido de las agujas del reloj desde España y vayamos dando un poco la vuelta al mundo. En amarillo van a ver los puntos que he comentado antes, que son los proyectos de licuación en los que Gas Natural tiene presencia. Hemos hablado antes de Angola, hemos hablado de Egipto y de Omán. En azul verán los mercados en los que de alguna manera estamos actuando o bien tenemos regasificaciones asociadas. Entonces, en España, como he comentado, tenemos casi 11 BCM de regasificación. En lo que es Portugal, actuamos también por la terminal de Sines. Todo lo que es Francia, tenemos capacidad de regasificación casi por 10 años de un BCM también en la terminal de Montuar.
Todo lo que es Bélgica, Holanda, Luxemburgo, estamos actuando en comercialización de GNL a través de cisternas y también actuando en los hubs en la zona. Solamente me estoy centralizando en la parte de GNL. Si alguien tiene alguna duda, alguna curiosidad del GN, porque se ha transmitido en la comida que alguien tenía un poco de inquietud, por favor, cualquier pregunta, pues intentaré responderla. En la parte de Italia también tenemos capacidad de regasificación en la terminal de La Spezia. Nosotros tenemos distribución de gas también en Italia. Y tenemos además un proyecto de regasificación que tiene los permisos otorgados para entrar con GNL. Desde el punto de vista de clientes finales, tenemos contratos de GNL de venta a clientes en Corea, en Japón, en India. Y luego ya dando la vuelta y entrando ya en la zona de Latinoamérica, nosotros vendemos de forma activa, y esto lo pueden leer en prensa porque la verdad es que es un poco a la orden del día, GNL pues en Argentina, a través, alguien lo ha comentado esta mañana, parece que a los compañeros de las normas, en Argentina hay 2 terminales, Escobar y Bahía Blanca, que están muy activas en los últimos años, y Gas Natural es uno de los principales actores de entregando GNL en el país, básicamente gracias a la flota que tiene de pequeño tamaño, porque hay que subir el río Paraná de Las Palmas, que es como de pequeña profundidad y nos permite acceder a este mercado. Entregamos también en Brasil. Aparte de esto, en Brasil también tenemos distribución de GNC y en Argentina tenemos también una planta de peak shaving. Aparte, en el Caribe tenemos en Puerto Rico una planta de regasificación en participación al 49%, asociado a un ciclo combinado, y en breve, como les he apuntado antes, vamos a empezar con la distribución de cisternas. Verán que en rojo lo que he intentado señalarles son los contratos de GNL que nosotros tenemos a día de hoy comprometidos. Nosotros compramos aproximadamente unos 4 BCM de Trinidad y Tobago, compramos unos 4 BCM aproximadamente de Nigeria, compramos aproximadamente 1 BCM de Libia y compramos 2 BCM de Qatar. Más recientemente, y se ha leído en prensa, somos los compradores del segundo tren de Sabine, de Cheniere. Es un proyecto asociado al desarrollo del shale gas. Fuimos los segundos después de BG. Este proyecto estará en marcha a partir del año 2016 y se ha leído en prensa recientemente, lo hablaba también con algunos ayer, hemos lanzado la compra de 4 buques grandes asociados a este proyecto para distribuir el GNL pues en la zona, en la cuenca atlántica, o donde al final podamos vender este GNL. Y luego, más recientemente, ha salido en prensa también, hemos llegado a la firma de un proyecto que es Yamal LNG en el norte, en Rusia, también asociado a GNL para entregar en Atlántico y toda la cuenca, bueno, todo lo que es el norte de Europa. Para entender un poco porque yo intentaba, ¿cómo les hago a ustedes ver cómo nosotros funcionamos? ¿Qué hacemos en unos mercados de regulación, de distribución y cómo vamos a estos mercados tipo Japón, Corea? Entonces, para hacerles un resumen bastante simplificado, tienen que entender y retrotraerse bastante en el tiempo. España originalmente era un mercado, pues era un monopolio, era un mercado cerrado donde no había ningún actor presente, nada más que pues, el típico que entregaba el gas y el que distribuía el gas. Con la apertura de los mercados, es decir, con el denominado unbundling, no sé si ustedes están familiarizados, pero es la apertura al mercado donde de alguna manera se independiza completamente la comercialización de la distribución del transporte, nos vemos obligados a que otros actores entran en nuestro mercado. Al entrar otros actores en nuestro mercado, nosotros nos vemos obligados de alguna manera a adaptarnos a la situación. ¿Cómo? Pues yendo a otros mercados. En este equilibrio nos encontramos con que nosotros teníamos unos aprovisionamientos de GNL, una cesta, y teníamos otros aprovisionamientos de GN por tubo. Teníamos una serie de suministros de Argelia, otros de Noruega. ¿Y cómo hacemos? Nosotros lo que hacemos es, en estos mercados en que están abiertos, nosotros intentamos diversificar orígenes en compras, en procedencia, intentar optimizar y flexibilizar nuestros contratos, intentar que nos permitan ir a otros lugares, que a veces no es tan sencillo, principalmente por los suministradores que quieren participar de la cadena de valor, como es lógico. Intentamos seleccionar en la mayor parte posible los mercados finales, es decir, aquellos que me permitan una cierta flexibilidad, me permitan diferentes calidades, me permitan diferentes procedencias, y de alguna manera intentamos optimizar el funcionamiento de mi mercado base, que en este caso es España, con la combinación de mis necesidades de gas y de electricidad.
Con todo esto, lo que hacemos nosotros es de alguna manera flexibilizar la cesta, hasta tal punto que nosotros, gracias a una cesta de GN y GNL, de gas natural por gasoducto y de GNL, aunque viene en buque, lo que hacemos es intentar gestionar el gasoducto y los buques de forma que prioritariamente atendamos nuestros mercados y de forma colateral podamos maximizar el resultado de estas ventas en otros mercados. Con esto, al final, pues bueno, conseguimos manejar en torno a 30 BCM en el mercado y nos hemos mantenido una posición bastante relevante en el mercado internacional. Esto en una parte del mundo. En la otra parte, lo he denominado mercados regulados, pero de alguna manera lo que sí se ha demostrado es que nosotros, nuestro core business, donde empezamos, donde realmente somos unos expertos, es en el mercado de la distribución, y esto es lo que se ha manifestado en toda Latinoamérica. Nosotros venimos de una experiencia que podemos denominar, nosotros estamos muy orgullosos, exitosa, por toda nuestra entrada en mercados de distribución de gas, como son Argentina, Brasil, México y Colombia, que lo ha apuntado antes Julio. Nosotros aquí realmente, y creo que también lo ha apuntado él antes, tenemos unos procesos y unos procedimientos ya bastante depurados, sometidos realmente a altos niveles de seguridad. Para nosotros es fundamental. Tenemos un soporte técnico bastante importante. De alguna manera lo que intentamos es integrar la experiencia nuestra de tantos años en España a los países, adaptados a la casuística de cada país. Porque entendemos que cada país es específico, lo hemos apuntado con profesionales, con métodos, o sea, intentamos adaptar nuestra experiencia. También es verdad que nosotros no venimos simplemente de paso, venimos a quedarnos. Todos nuestros proyectos son proyectos de largo plazo y este es uno más, el de Perú. De alguna manera, esto nos ha hecho posicionarnos entre las principales empresas distribuidoras de energía y Platts nos ha nombrado hace poco la primera empresa de gas en el mundo. Ya para un poco resumirles un poco mi presentación, claro, nos dijeron, bueno, intentar comentar a ver cuáles son los principales retos que vosotros veis en el proyecto del Perú. Entonces, de alguna manera, yo creo que se han comentado todos a lo largo de estos días, no solamente en las presentaciones, también quisiera transmitirles, sino en los corrillos que hemos mantenido, porque la verdad es que ha sido muy útil la charla, porque hemos estado hablando de muchas cosas durante estos 2 días. Principalmente, y lo he intentado focalizar, un reto asociado a cada uno de los eslabones de la cadena de valor. El primer punto es en el origen. Se ha comentado antes, nosotros tenemos un único contrato, tenemos un único origen, que es Camisea. Camisea, es verdad que han hecho un esfuerzo en el sentido del precio y vamos a llegar, y la verdad es que estamos muy satisfechos por ello, pero realmente hay un punto crítico que es el cargadero de GNL. Hay un punto crítico en el sentido de que nosotros solamente tendremos ese origen. Si eso falla en algún momento, realmente para nosotros puede llegar a ser crítico, no solamente nosotros, sino para Promigas también. Entonces, sí sensibilizar que para nosotros es un reto el ver cómo de alguna manera vamos a ir desarrollando nuestro proyecto en paralelo con la infraestructura que es necesaria para que nosotros podamos llegar el gas a los usuarios. Ya en la cadena del tema del transporte, pues lo hemos estado comentando estos días. Nosotros nos enfrentamos a una zona geográfica un poquito irregular, por decir algo, porque nos hemos enterado, bueno, yo personalmente me he enterado que llegaba de repente a los 2.500 o 3.500 metros de cero, así que realmente son unas condiciones ambientales un poquito complicadas. Para nosotros realmente es un desafío. Ya llevamos unos días, bueno, yo diría meses, intentando ver cómo acometemos el transporte hasta las zonas de destino. En lo que es el tema de las plantas, bueno, el reto es un poco más ya formando parte del propio concesionario, es cómo dimensionamos las infraestructuras de forma que podamos absorber las ineficiencias en un momento determinado, pues de un mantenimiento, de una estacionalidad de un cliente, de las puntas que no se consideren. Realmente son distancias muy lejos, estaremos casi 800 kilómetros del punto de origen, realmente es un desafío. Y por último, bueno, pues yo creo que es un poco el origen y la razón de este congreso, es un poco el desarrollo del mercado de gas en Perú, junto con el tema de normas y tal. Solamente transmitirles que nosotros estamos aquí para acometerlos con mucha ilusión, que estamos realmente encantados de participar de este proyecto y nada más. Muchas gracias.